Kevin, que hoy día es muy importante para nosotros en lo que es las transmisiones. Así que Dios guarde y bendiga a la familia de nuestro hermano Esteban, su esposa Natalia, Charis y Heber. Bueno, también sus nietos y su nuera. Amén. Vamos, Esteban. Ok. Buenas noches, amados hermanos. Eh, Siempre he echado la talla de que generalmente cuando se empieza algo me tiran siempre a los leones, así que una vez más estamos acá frente a esto. Ya, agradecer al Señor primero porque la verdad es que eh, si bien no estamos en los locales o en los templos, sentía recién una cierta alegría, gozo de poder, aunque fuera de esta forma, porque la verdad es que hace falta, ¿ya? Y gracias al Señor que es bueno con nosotros. Quiero, de alguna manera, quería hablar un poco de lo que habló Mario, pero ya está dicho, así que vamos a pasar a la palabra. Y por otro lado, entender que el Señor es bueno, que aquí estamos, los que estamos en esto son los que de alguna forma hemos entendido que éramos malos, que éramos pecadores. De hecho, en muchas ocasiones pecamos también, ¿ya? Pero venimos delante del Señor con ese anhelo y ese deseo de poder eh, parecernos a Jesús, aunque nos cuesta, aunque muchas veces no entendemos todas las cosas. De hecho, he aprendido que en realidad en esta vida no vamos a aprender todas las cosas. Es más, creo que cuando estemos delante del Señor es tan grande, es tan inmenso lo que Dios es, que capaz que aún así no podamos comprender, pero el gozo, la alegría y el hecho de poder conocerle es suficiente para poder vivir en esperanza, ¿no es cierto? Así que ojalá eh, podamos en esta noche entender. En Lucas 24:45 dice, antes que partiera el Señor antes que fuera llevado al cielo, dice que Él les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiera las escrituras. Es mi anhelo y es mi deseo que esto pase en esta noche, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para comprender esto. El tema que hoy quiero hablar es acerca del reino de Dios. En lo más probable que en su mente usted ha dicho, pero es que eso lo hemos escuchado tantas veces. Sin embargo, Pablo le decía a quienes les escribía que no voy a cansar de repetirles las mismas cosas porque es necesario. Nosotros somos frágiles en todas las áreas de nuestra vida, entonces necesitamos a veces que se nos recuerde quiénes somos y de dónde venimos, quiénes somos hoy y a dónde vamos. ¿Ya? Así que, Padre, presentamos este tiempo, que su gloria se derrame en cada una de las vidas, Señor, de mis hermanos, aquellos que son ya em, que están tanto tiempo con nosotros, así como los nuevos, los que no conocemos. Señor, vemos sus caras por medio de este medio, pero no sabemos quiénes son. Que tu gloria se derrame poderosamente en sus vidas. Que si hay alguno que no tiene una relación con usted, a partir de hoy la pueda tener. A partir de hoy pueda encontrarse contigo, que eres el autor de la vida y de todas las cosas, Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú tienes el control. Y yo ruego en esta noche que si alguien no tiene una relación contigo, desde hoy la pueda tener y pueda disfrutar de los beneficios del reino de Dios en su vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le hablaba que el tema de hoy es el reino de Dios. Y primero, entender qué es un reino. Un reino es una forma de gobierno donde la autoridad reside en el rey, ¿no es cierto? Ese es un reino, cualquier reino, no hablemos del reino de Dios, pero cualquier reino en la tierra, la autoridad antiguamente era más
completo esto, hoy no es tanto, pero el rey tenía la autoridad sobre el reino. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Es distinto a todos los reinos que han habido en, en la historia de la humanidad. El reino de Dios es donde Dios reina, donde Dios de Dios procede toda fuente de autoridad, donde Dios es creador, es dueño, sustentador, y su autoridad está sobre todo lo visible y lo invisible, sobre los ángeles, sobre la humanidad y aún sobre la naturaleza, sobre todo lo creado en el reino. El reino de Dios es así, el reino de Dios domina todo, desde siempre. El Salmo 93, 1, 2 no lo vamos a leer, pero se lo voy a dar. El 97, 1, 12, perdón, el 99, versículo 1 y el 145, 13 hablan de cómo Dios desde la eternidad hasta la eternidad reina, ha reinado y sigue reinando y reinará aún, ¿no es cierto? También recordar que hay otro reino, el reino de las tinieblas. Ese reino, lo único que podemos decir que de ese reino que Dios nos sacó de ahí para traernos a su reino, a su luz admirable. Y si hay otra cosa que tenemos que hablar del reino de Dios, las consecuencias están a la vista. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que hay, los desastres, la violencia y todas aquellas cosas proceden de ese reino, el cual el Señor por misericordia nos ha traído, ¿no es cierto? A su reino. Nosotros cuando fuimos rescatados por Jesús, está muy fuerte, por Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, en el día que nosotros tuvimos un encuentro con Él, Él se convirtió en nuestro Salvador, ¿no es cierto? Eso entendemos, nuestro Salvador. Pero en el mismo instante en que Jesús se convirtió en nuestro Salvador, también se convirtió en nuestro Señor. Y esas son las dos cosas en la cual en esta noche le vamos a dar un poquito de énfasis a lo que es estar en el reino de Dios, pero viéndolo desde el punto de vista de que Cristo es nuestro Salvador, como también es nuestro Señor. ¿Ya? Nos preguntamos, ¿de qué me salvó Jesús a mí? Primero, me salvó de la ira de Dios. Segundo, del poder de Satanás. Y tercero, de nuestro ego, porque éramos egoístas por naturaleza. De hecho, podemos serlo aún. Y el Señor está trabajando en nosotros para que lleguemos a un instante, algún momento donde la gloria sea para el Señor y no para nosotros, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice que cuando la Biblia habla, me gustaría que hoy la Biblia hablara por sí sola, no yo, sino que la palabra hablara. En 1 Tesalonicenses 10 dice que Jesús nos salvó de la ira venidera. En Romanos 5:9 dice que Jesús nos salvó de la ira. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice que Cristo vino y murió por nosotros para salvación. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. Esa es una de las maneras, o es una de las razones que Cristo nos libertó, nos salvó. Sin Cristo el hombre está en una condenación eterna. Por misericordia nosotros estamos en el reino de Dios y podemos declarar con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra fe puesta en Jesús, que somos salvos de esa ira de Dios. Ya, porque dice la Biblia que Dios no tiene conexión con el pecado. Entonces, cuando Cristo eso siempre lo enseño yo, me lo enseñó alguien hace muchos años. Cuando Cristo nos mira, cuando el Padre nos mira a través de Jesús. Y Jesús es como un lente, solamente a través de ese lente Cristo puede verte a ti y puede verte a mí cuando pertenecemos a Él. Cuando nosotros los que de alguna manera profesamos ser salvos, Cristo, el Padre, nos ve por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así que somos salvos de la ira de Dios, la cual vivíamos en otro tiempo, pero hoy vivimos gracias a Jesús, salvos de esa condenación. De hecho, hay una parte del discipulado que nos dice que nunca más alguien, ni Dios, ni siquiera Dios, que tiene el control de todo,
ni siquiera Él podrá hacerte a ti y a mí un juicio. Amén. Del poder de Satanás. Cuando uno dice, hay momentos en que muchos de nosotros podríamos haber dicho, no, yo antes de conocer a Jesús, yo no robaba, no cometía pecados, no era violento, no era agresivo, ni envidioso, ni todas esas cosas. Yo era una persona normal y un día Jesús me salió al encuentro y hoy pertenezco al reino de Dios. Pero la verdad es que las Escrituras, sin equivocarse, dice realmente de dónde éramos y quiénes éramos, a pesar de que éramos buenas personas. Podíamos haber sido moralistas, entre paréntesis decir que aún los moralistas no tienen lugar en el reino de Dios, porque ellos viven para sí, ellos son muy buenos, ellos tienen todas las cualidades que debieran tener, pero lo hacen a través de sus fuerzas, a través de sus recursos, no en la fe en nuestro Señor Jesús. Hechos 26:18 dice que Jesús nos salvó, cuando Él se convirtió en nuestro Salvador, el día que lo conocimos, nos salvó de la potestad de Satanás. O sea, Satanás tenía dominios en nuestras vidas. Colosenses 3:13 dice que Cristo nos salvó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. En Hebreos 12:14 dice que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, cuando murió y resucitó, dice que Él destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿no es cierto?, el cual el Señor reprenda ahora. También Juan 3:8 dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Nos salvó nuestro Señor del poder de Satanás también. Esa es otra cosa, ¿ya? Así que mientras yo estoy viviendo en el reino de Dios, mientras el Espíritu Santo está trabajando en mí para ir transformándome y ir pareciéndome cada día más a Jesús, debo entender que no porque mis pecados no se veían ante la sociedad, yo no era tanta la salvación que necesitaba. No, la necesitamos todos, la necesitabas aún viendo que eras una buena mujer, un buen hombre, un buen esposo, un hombre o una mujer con cualidades muy bellas ante la sociedad, pero sin Cristo. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del diablo, estábamos bajo el poder del reino de las tinieblas. Amén. Entender que también el día que Jesús nos salvó de nuestro ego, lo que hablábamos recién al principio, ¿no es cierto? Filipenses 3:19 dice que nuestro fin era perdición, sin Cristo. Nuestro fin es perdición, y el Dios nuestro, con minúscula, era el vientre y la vergüenza también, dice. O sea, no teníamos esperanza, no lo sabíamos. La gente que no conoce a Jesús no sabe que no tiene esperanza. De hecho, viven en una falsa esperanza de que si se mueren van al cielo. De hecho, la gente y en su ignorancia a veces hablan o piden a sus muertos que le ayuden desde el cielo, que le hagan milagros y cosas. Eso lo vemos en las grutas por ahí. No sé si usted lo ha visto. Entonces, Segunda Corintios 5:15 dice que nos manda a que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a vivir para nosotros, a vivir para hacer lo que a nosotros se nos ocurre, o lo que sentimos, los sentimientos, todas esas cosas, las emociones muchas veces nos traicionan y nos llevan a vivir para nosotros, a cuidar lo que tenemos, a acaparar, a usar lo que tengo, ya sean bienes, ya sea salud, ya sea profesión, lo que sea. En mi ego muchas veces intento ser o hacerlo o usarlo para mí, pero el Señor está mandándonos
a que vivamos para Jesús. Y vivir para Jesús son muchas cosas. Santiago, me parece que Santiago dice que Él nos... yo les voy a mostrar, voy a parafrasear, yo les voy a mostrar el verdadero evangelio, que es ayudar a los huérfanos, visitar a las viudas, visitar a los enfermos, ¿no es cierto? Entonces, que el Señor nos ayude para entender que Cristo nos salvó de nuestro ego, ¿no es cierto? Tito 3, del 3 al 6, habla de que nosotros éramos insensatos y rebeldes y éramos extraviados y muchas otras cosas más habla ahí que éramos nosotros. O sea, había un ego tremendo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que esa insensatez, esa rebeldía y el vivir extraviado no sea parte de nuestra vida ya, porque Cristo nos salvó de eso. Cristo nos dio vida, vida nueva y vida en abundancia. Nos salvó de ese hombre. De hecho, Pablo le dice a su discípulo amado, a Timoteo, le dice que ten cuidado de ti mismo. Nosotros muchas veces, a veces nada en nuestro entorno nos detiene, ya sean personas, ya sean dificultades, problemas. Lo que nos detiene a veces somos nosotros mismos, nuestra manera de ver, de pensar, que no hemos entendido, no ha llegado a nosotros más revelación de la palabra de Dios, que muchas veces no la leemos, nos cuesta leer. Allí está Dios hablándonos, ¿no es cierto? Primera de Pedro 1:18 dice que Cristo, cuando vino a nuestras vidas, cuando vino el Espíritu Santo a morar, nos salvó de una vana manera de vivir. Nuestros actos, nuestra vida era banal, no era vana, no servía para la eternidad, no servía para la salvación. Sin embargo, Cristo nos liberó de esa vida. Debemos entender que el hombre, la tendencia del hombre es vivir en vanidad, es vivir en lo que deleita, es vivir haciendo lo que a él le agrada o lo que le gusta. Así que, amados, allí Cristo se convirtió en nuestro Salvador de todas estas cosas que yo acabo de decir y muchas otras más. Y si descubrimos las Escrituras, nos encontraremos que la Biblia habla que nosotros fuimos salvos de tantas cosas, de tanta tinieblas en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Pero ese mismo día, como le hablaba al principio, Jesús se convirtió en nuestro Señor. Y allí es donde fallamos. Porque es fácil decir: yo soy salvo, Cristo me salvó del poder de Satanás, Cristo me salvó de mi ego, Cristo me salvó de la ira de Dios. Pero cuando tengo que decir, pero ahora Cristo es mi Señor, ahora yo vivo obedeciéndole, hoy yo vivo buscando agradar el corazón del Padre, eso es difícil, ¿cierto? Nos cuesta vivir como siervos, como esclavos de Dios, porque antes de conocer a Cristo éramos esclavos del mundo, esclavos de nuestros pecados, esclavos de Satanás. Pero cuando vinimos al reino de Dios, ideal es entender que no tan solamente hijos, sino que también esclavos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como ahora somos parte del reino de Dios, estamos seguros, ¿cierto? La Biblia dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. En el reino de Dios yo permanezco escondido con Cristo en Dios. Satanás no me puede tocar, no te puede tocar. También la Biblia dice que estamos completos en Cristo cuando estamos en el reino de Dios. Pero hay algo, no sé si llamarlo mayor, sino que cuando tú y yo entramos a vivir en el reino de Dios, también nos vamos a encontrar para nuestro bien que hay mandamientos, que hay ordenanzas, ¿ya? Que en el reino de Dios hay que hacer la voluntad de Dios. Allí es donde nos cuesta, ¿no es cierto? Ahora, cuando pensamos, ¿pero cómo? Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo. Jesús, cuando estuvo, de hecho, del momento de que, eso yo me lo imagino nomás, del momento en que Cristo en la eternidad decidió venir
obedecer a su Padre para salvar a la humanidad, morir por la humanidad. De hecho, en ese momento Cristo ya obedece la voz del Padre, la voluntad del Padre. Y cuando nosotros venimos a vivir en su reino, Dios quiere que nosotros vivamos y cumplamos las demandas del reino, la voluntad de Dios, que vivamos, que la cumplamos. Esas son las demandas, es decir, esa es la voluntad de Dios es como general. Todo podemos nombrar muchas cosas, el amar, el perdonar y todas esas cosas que usted ya sabe, están para obedecerlas, especialmente en nuestra vida de oración, nuestra vida de escudriñar las Escrituras y vivir como hijos de Dios, vivir como Dios quiere que vivamos, o vivir de acuerdo al modelo, el único modelo en la historia de la humanidad, que es Jesús de Nazaret. ¿Ya? Cuando Jesús vivió en la tierra, toda la vivencia que él tuvo desde que nació hasta que murió fue de ejemplo, fue de modelar el reino de Dios, fue de decir, como diciendo, este es el estilo de vida de mi reino, del reino de mi Padre, del reino de mi Dios. Y así es como que me gustaría, o así como quiero, así como les demando a ustedes que vivan. ¿Ya? Si leemos Filipenses 2, del 5 al 6 y el versículo 7 dice, escuche, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tuviésemos que parafrasear todos estos versículos, podríamos decir, el Padre está diciendo, iglesia o hijos míos o familia de Dios, este Jesús, mi hijo, estaba conmigo, pero él no miró su condición de Dios que estaba conmigo. Él se hizo hombre, semejante a los hombres, se hizo como ustedes, iglesia. Y él obedeció mi voluntad. Él hizo lo que yo quería que hiciera él. Por lo tanto, si él obedeció, si él se hizo obediente hasta la muerte por mi causa, miren a mi hijo, observen ese modelo. Eso está diciendo, estoy parafraseando lo que aquí acabamos de leer, que Dios está presentándonos una vez más a Jesús, el modelo perfecto a seguir en el reino de Dios, porque de seguro vamos a encontrar otros modelos, gente madura que nos ayuda, que nos aconseja, que nos da pautas de cómo avanzar en el reino de Dios, pero también el modelo perfecto es Jesús. La forma en que el Padre quiere que nosotros vivamos es la forma en que vivió Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Lo sabemos por las Escrituras. Dice Isaías 53 que él era un varón experimentado en quebranto, y habla todo eso de que Jesús se llevó nuestras enfermedades. Él tenía tan clara su misión, tan clara la forma en que tenía que presentarse para usted y para mí, de que él finalmente lo hizo y nos dejó ese ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Así que nos ayude el Señor. Ahora, todo eso que acabo de hablarles se traduce en servicio o en siervo. Jesús decía, me voy a devolver, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el rey del reino se convirtió en siervo y nos dejó a eso. Jesús, mientras estuvo en la tierra, él lo que hizo fue servir y presentar el corazón y la voluntad del Padre a los hombres. Y hoy nosotros podemos verlo, ¿no es cierto? Pero
Por eso le decía al principio que cuesta mirarse como Cristo. A muchos cristianos no les agrada el concepto de ser siervo. ¿Por qué? Porque les hace inferiores quizás. No sé, pues, los siervos son los que sirven, los que, no sé, los que barren, los que hacen las cosas que todo el mundo no hace. Esos son los siervos, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, Dios nos ve a todos iguales. Y cada uno en particular, Dios le va a usar o le quiere usar en alguna área de la iglesia, ¿no es cierto? No todos son predicadores, no todos son evangelistas, no todos van a las naciones, no todos van a las misiones, pero cada uno de nosotros debe convertirse en un siervo, ¿ya? La Biblia tiene paradojas. No sé si ustedes saben, si hubiésemos estado en vivo, les hubiese hecho levantar la mano para que me dijeran, pero como no estamos, no estamos estamos en vivo, pero digital. Y paradoja, yo dije, quiero que es una paradoja. Una paradoja dice que parece contrario a la lógica, pero no deja de ser. O sea, es algo que parece contrario. Esta es la lógica, así debe ser. Pero hay cosas que no son contrarias, pero son parte. En este caso, el reino de Dios tiene paradojas, ¿ya? Y una paradoja dice que en la esclavitud hay libertad. Pero ¿cómo va a haber libertad en la esclavitud si el que es esclavo, está atado, no tiene lugar para ir, para venir, para decir? Pero en el reino de Dios hay libertad en la medida que yo soy esclavo. Yo me hago esclavo de Jesús, yo me hago esclavo en el reino de Dios para servir en el reino de Dios, pero allí tengo la real libertad. Dice, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Ya en el reino de Dios la paradoja siempre va a darse. En el mundo no. En el mundo no. En el mundo es imposible mirar que en la libertad hay, en la esclavitud hay libertad. Romanos 6:22 nos habla de que nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo, pero ahora que hemos conocido a Dios, a Jesús, ha venido a nuestras vidas, la Reina Valera dice, nos habla de siervos, ¿ya? Pero yo revisé otras versiones y habla de esclavos. Y ahora que os habéis hecho esclavos de Jesucristo, esclavos de Dios, dice. Y ser esclavo en el mundo, no sé si ustedes alguna vez han tenido una conversación, pero el mundo rechaza la palabra esclavo. Y está bien porque usted sabe que la esclavitud existió. Ya en la historia pasada existió la esclavitud de hombres. Los hombres vivían esclavos para los grandes empresarios, no sé, los políticos y todo eso. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios somos esclavos y tenemos una verdadera libertad de vivir en esperanza, de vivir en fe, ¿ya? También otra paradoja, hay grandeza en el hecho de ser sirviente, pero ¿cómo sirven los que sirven? No hay grandeza porque este no estudió más, porque este no tiene más, porque este no sabe más. En el reino de Dios, los que sirven tienen grandeza. Mateo 23, 12, 22, 11, 12, lo vamos a leer. Mateo 23, 11 y 12. Dice lo siguiente. Ya estoy terminando, ¿ah? Para que tenga paciencia y escuche. 23, 11 y 12. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa paradoja solamente ocurre en el reino de Dios, y nosotros debemos entender que la grandeza está en servir, en darse como Cristo se dio por la iglesia, por la humanidad. ¿Quiénes morían? Morían los malos, los esclavos. ¿Quiénes eran crucificados? Los asesinos, los que
eran una escoria para la sociedad. Esos morían crucificados. Pero él sirvió a su Padre, pero también nos sirvió a la humanidad, a nosotros, y fue exaltado en el tiempo de Dios, ¿no es cierto? Hay grandeza en Cristo Jesús porque Él sirvió. Y Él quiere que nosotros entendamos que si nos llegamos a humillar, seremos en algún momento enaltecidos, ¿no es cierto? La otra paradoja es que en la humildad hay exaltación. Es difícil para el mundo ver esto, que si eres humilde, vas a ser exaltado. No, el mundo tiene al revés las cosas. O sea, hay niveles en la sociedad donde unos son mayores, otros son menores, hablando lo que es autoridad, ¿no es cierto? Se humillan por decir, los más tontos, los que no tienen esperanza, los pobres, los que no saben hablar, como yo que no sé hablar muy bien, estoy aprendiendo a hablar. Todo eso son los que deben humillarse para el mundo. Pero Dios es maravilloso porque dice que en la humildad hay exaltación. Voy a leer dos versículos, dos pasajes de las escrituras, ¿ya? Mateo 18:14, si quiere verlo, si no lo ve después en su casita, ¿ya? 18:14 dice así. Aquí me equivoqué. 18:14. Ya, me equivoqué, pero voy a leer el otro. Lucas 8:13-14, que habla de lo mismo. Lucas 13 y 14. 8, 13 y 14. Ya. Dice así, mire. Lucas 8, 13 y 14. Ya. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen, debe ser, por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos, estos son. ¿Sabe qué? Me equivoqué también, amados hermanos. Vamos a tener que borrar esta parte de lo que estoy diciendo, ¿ya? Me equivoqué, pero el Señor es bueno, ¿ya? Vamos a pasar al otro. Hay una cuarta paradoja, que es que en la sumisión hay autoridad. Primera de Pedro 5:6, es así. Vamos a buscarlo. Puta, cómo me equivoqué si lo vi tantas veces. Ya. Se me perdió Pedro en la Biblia. Acá está. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no es cierto? En la sumisión hay autoridad. Él nos exaltará en el tiempo que Él sabe que es necesario para ti y para mí. Quizás en esta vida no va a ser. Esa paradoja de que si soy sumiso, tenga autoridad, solamente la puedes entender tú y yo por el Espíritu Santo, cuando Dios nos abre el entendimiento, pero el mundo no puede entender eso. Si soy sumiso, voy a ser siempre sumiso. De hecho, el mundo hasta se ríe de los que son sumisos, pero el Señor nos ayude para comprender y entender que en el debido tiempo el Señor nos va a exaltar, quizás no en esta vida, pero el hecho de encontrarnos con Él y tener una vida eterna con Él es suficiente, amados hermanos. El estilo de vida del reino de Dios es una actitud de sumisión y de obediencia a nuestro Dios. El estilo de vida del reino de Dios es una actitud de sumisión y obediencia a nuestro Dios. Eso es lo que modelaba Jesús. Ese estilo de vida modelaba Jesús. Cuando Pablo conoció al Señor, él escribía las primeras cartas, decía él: Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Pero pasado el tiempo él decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Pero pasados los años, cuando él ya había su tiempo de más madurez y todo eso, decía: Pablo, esclavo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo entendió que cuando
éramos esclavos del pecado y todas aquellas cosas, cuando llegamos al reino de Dios, nos convertimos también en esclavos de Jesucristo. Eso quizás para usted hoy sea raro, pero es así. O sea, en la esclavitud hay libertad, en la grandeza del servir, el hecho de servir hay grandeza, y en la humillación hay exaltación, y en la sumisión hay autoridad. Eso solamente tú y yo lo podemos entender por medio del Espíritu Santo. Así que ahora que estamos en el reino de Dios, nos sometemos al Señor, pero también no nos debemos someter al Señor en el reino de Dios por obligación o por temor, porque le tengo miedo, ya que Él me va a mandar un rayo y no sé, y voy a morir y esas cosas. No, ahí el temor de Dios es como un temor, pero que también es amor, que también es respeto. Ya yo me someto a su voluntad por amor, por temor. Ya en Juan 14:15 dice, cuando nos sometemos al Señor por amor, en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dice Él. Es como una pregunta al principio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después dice la ordenanza. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, Dios sabe, y nosotros debiéramos entender que cuando obedecemos a Dios por amor, vamos a entender, los vamos a cumplir, pero a la misma vez vamos a entender que no es gravoso, que es agradable y perfecto y buena la voluntad del Señor, ¿no es cierto? No nos sometemos al Señor por obligación o por temor, sino que nos sometemos también por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Tito 3, 4, 5 y 6 lo voy a leer, ¿ya? Ese no puedo dejarle de leerlo, aunque me demore buscándolo, no lo encontré al tiro. Tito 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está. Escuche esta palabra, madre. Tiene vida la palabra. Yo me emociono con esto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos sometemos al Señor porque la palabra de Dios dice que Él hizo todo eso por nosotros, que no lo merecíamos, como hablábamos en la enseñanza pasada, cuando hablábamos de la gracia del Señor. La gracia de Dios no la merecíamos, pero Él por su misericordia hizo todas estas cosas por nosotros, sus hijos, ¿no es cierto? Y la otra, lo otro que no nos sometemos al Señor en el reino de Dios por obligación o por temor, es porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, trae satisfacción a nuestra vida. No sé si usted ha sentido, vivido eso. Yo he sentido ambas cosas, se lo confieso. Cuando he pecado, he sentido el dolor de la culpa, el dolor de la traición y que conlleva muchas cosas. Pero también he sentido, cuando he hecho la voluntad del Señor o he entendido que esto es lo que Dios quiere, he sentido satisfacción en mi corazón, gozo en mi corazón. He sentido que a Dios obrando en mi interior a través de estas cosas. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley o tu palabra está en medio de mi corazón, decía el salmista. Él entendía que vivir para Dios, ser esclavo de Dios, ser la persona que Dios quería que fuera, traía satisfacción a su corazón, traía gozo, paz y esperanza, que era ser para cada uno de nosotros, amados hermanos. Y lo otro es que les quería decir,
que cuando llegamos al reino de Dios hay una palabra que se usaba en los reinados de la tierra hace miles de años atrás, súbditos. Esa palabra súbditos es siervos o es que los hombres vivían para el rey. Lo que el rey decía era lo último, ¿no? Nadie más podía refutar o nadie más podía rechazar la palabra del rey. Lo que el rey decía, eso es lo que había que hacer. Si el rey quería que todos, no sé, usted lo que se le ocurra, no se me ocurre nada a mí, pero lo que el rey quería, eso era lo que había que hacer, ¿ya? Pero aquí hay algo maravilloso. El rey del reino se hizo siervo. El rey del reino tiene demandas, pero no porque se le ocurrió, sino que él demostró con su vida lo que él demostró con su vida las demandas que nosotros debemos conocer, entender y llevarlas a cabo. Y Primera Tesalonicenses 2:12 dice que andemos como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y a su gloria. Que andemos como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y a su gloria. Nosotros, amados, fuimos creados por Dios y fuimos hechos para su reino y para vivir en el estilo de vida del reino. El Espíritu Santo, cuando ejecutó en nosotros ese nuevo nacimiento, que es un milagro, porque es un milagro que Dios me haya hecho un nuevo nacimiento a mí, es un milagro a mí que no lo merecía. Usted se conoce, yo me conozco. Es un milagro que haya habido un nuevo nacimiento, y cuando viene el nuevo nacimiento, empezamos nosotros a vivir la vida, y Dios en Gálatas 5, 22, 23 dice que nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y en nosotros debe fluir ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, por lo tanto, una vida llena de frutos es el resultado del milagro, es el resultado del nuevo nacimiento. Debe haber un resultado en nuestras vidas, amados hermanos. Debemos avanzar, independiente de este asunto que estamos viviendo a nivel internacional. El Señor quiere que nosotros sigamos esforzándonos, sigamos viviendo la vida que el Señor quiere, la que entendemos. Si no la entiende, escudriñe las Escrituras. Allí está cómo debe vivir, cómo debo vivir. Ya, hoy he escuchado una palabra y alguien preguntaba si Dios hablaba todavía. Y el que respondía dijo: yo hoy en la mañana yo oí la voz de Dios. Y él explicaba que había leído las Escrituras, y mientras leía las Escrituras Dios le hablaba. Eso es para todos nosotros, amados. Lea las Escrituras y entenderá que Dios está llamándonos a tener una vida como Él, una vida de siervo, aún una vida de esclavo de Jesucristo, haciendo todo lo que Él quiere. Le decía al principio recién que eso nos cuesta. Se nos hace fácil decir que somos salvos, pero nos cuesta vivir la vida como súbditos del Rey. Somos salvos del Rey, es fácil, pero como súbdito del Rey, no, me cuesta, ¿no es cierto? Entonces nuestra responsabilidad es vivir como tales, imitando y obedeciendo al Rey, al Maestro, al Siervo, nuestro Señor, que nos presentó un estilo de vida del reino mientras vivió en la tierra. Gálatas 5, 22, 23, Efesios 5, 9, Santiago 13, del 13 al 17, y Romanos 14, 17, como Hechos 12, 11, nos hablan de qué debe fluir en nuestra vida, cuál es el fruto que debe expresar nuestras vivencias a diario en el reino de Dios. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a terminar esto orando.
ya, y clamando al Señor para que Él nos ayude en nuestro vivir, en nuestro proceder, independiente de nuestras capacidades. Debemos entender que si tú tienes alguna capacidad, no es tuya, es de Dios. Es decir, si te levantas en la mañana, todo lo que conlleva levantarse, tener una profesión, tener capacidades, tener inteligencia, sabiduría, viene de Dios, no es nuestra, ¿no es cierto? Entonces, independiente de todas esas cosas, necesitamos que fluya de nosotros, de nuestro ser, en nuestras vivencias, lo que Dios quiere, frutos de justicia, frutos dignos del reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos que tu gracia, tu misericordia, Señor, inunde nuestra vida y nuestro corazón. Y oro por cada uno de mis hermanos que veo ahí en esas pantallas, Señor, a las familias enteras que están allí, a los más antiguos como a los más nuevos. Que tú traigas, Señor, el convencimiento de que tú eres real y que eres misericordioso, que tienes para nosotros una vida nueva, un nuevo nacimiento, que tienes demandas, que tienes tu voluntad para que nosotros la vivamos, la experimentemos, para que lleguemos a un entendimiento de que hacer tu voluntad es agradable, Señor, porque tu voluntad es agradable, es buena, es perfecta, Señor. Oramos en esta hora, en esta noche, para que tú nos ayudes y ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, que fluya en cada uno de ellos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la justicia y la verdad. Que todas estas cosas no proceden del mundo, no proceden de la carne, no proceden del reino de las tinieblas. Todas estas cualidades del fruto del Espíritu proceden de un corazón lleno de tu gracia, lleno de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, para que todas estas cualidades fluyan abundantemente, Señor. Que amemos como tú amaste, que vivamos en gozo, en esperanza, como tú lo hiciste mientras viviste en la tierra, dando tu vida por nosotros. Que el gozo y la paciencia entre nosotros, entre nuestros hermanos, la paciencia cuando pasamos en dificultades, inunde nuestra vida y nuestro corazón y podamos también ser pacientes con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Ayúdanos a ser benignos, a ser bondadosos como usted es bondadoso, Señor, a tener esa fe que usted siempre tuvo, Señor Jesús. Ayúdenos a entender, Señor, que solamente por medio de usted podemos acceder a nuestro Padre Celestial y acercarnos a ese trono de gracia, Señor. Ayúdenos para hacer y vivir como justos, como dignos de tu reino, Señor. Y ayúdenos a decir la verdad. Ayúdenos a mirar cómo usted dijo la verdad, cómo anduvo en la verdad. Ayúdenos, Señor, para no ser más mentirosos, no ser hombres y mujeres que de alguna forma, Señor, estamos evadiendo la verdad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús clamamos por todas estas cosas. Y que esta palabra, Señor, este pensamiento, esta interpretación de tu palabra, Señor, que es tan mínima, nos ayude a entender que ya no somos del reino de las tinieblas. Fuimos rescatados, salvados de ello y ahora pertenecemos y vivimos en el reino de Dios para hacer la voluntad suya y vivir en gozo y en esperanza hasta que usted venga o hasta que nosotros partamos de esta tierra, Señor, a reencontrarnos con usted. Gracias, Padre. Su nombre sea exaltado y cada una de las personas nuevas que están en este culto, Señor, sean impactadas por tu palabra, sean impactadas por tu Espíritu Santo y puedan tener y empezar a vivir una relación maravillosa contigo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. El Señor les bendiga mucho y le doy el paso a Mario, me parece.